Hay grupos que pasan meses preparando una estrategia para volverse virales. Piensan cuidadosamente en cada detalle que rodeará su regreso, desde el concepto visual que mostrarán al público hasta las fotografías promocionales que comenzarán a circular semanas antes del lanzamiento. También consideran que fragmentos de sus canciones podrían transformarse en tendencias, qué momentos podrían convertirse en memes y qué tipo de contenido podría ser compartido una y otra vez por los fans en redes sociales. En una industria tan competitiva como el K-pop, donde cientos de artistas luchan constantemente por captar la atención del público, lograr que un comeback se vuelva viral puede marcar una enorme diferencia. Por eso las agencias invierten tiempo, recursos y creatividad en diseñar campañas capaces de generar conversación, expectativa y emoción, buscando que el nombre de un grupo aparezca en todas partes justo en el momento en que su nueva música está a punto de ser presentada al mundo. Sin embargo, existe algo que ninguna empresa puede controlar por completo: la forma en que Internet decide reaccionar. Porque aunque los grupos pueden planificar cuidadosamente cada aspecto de una promoción, la viralidad no siempre llega de la manera esperada. A veces una canción se vuelve tendencia, otras veces una presentación se convierte en tema de conversación, pero también existen ocasiones en las que un hecho completamente inesperado termina robándose toda la atención. ¿Qué pasaría si, en medio de la preparación de un álbum importante, el nombre de un grupo comenzara a circular por redes sociales no debido a una nueva canción, una coreografía impresionante o una actuación memorable, sino por una anécdota tan extraña y absurda que resulta imposible ignorarla? ¿Qué ocurriría si la conversación que debía centrarse en un comeback terminara desviándose hacia una historia inesperada que nadie vio venir, pero que de pronto comenzó a aparecer en todas partes? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Boyz II, uno de los grupos masculinos más llamativos de la quinta generación del K-pop. Para quienes aún no los conocen, Boyz II es un grupo surcoreano compuesto por 6 integrantes: Sunho, Ryu, Chaehyun, Taesan, Lian y Unak. A pesar de ser una agrupación relativamente joven dentro de la industria, han logrado llamar la atención de muchos fanáticos gracias a su propuesta musical y a la identidad que han construido desde sus primeros días. Cada uno de los 6 miembros forma parte fundamental del grupo, que desde su debut ha buscado diferenciarse dentro de una generación de artistas cada vez más competitiva. Con el paso del tiempo, Boyz II ha conseguido posicionarse como uno de los nombres que más interés genera entre quienes siguen de cerca la evolución de la nueva generación del K-pop. El grupo debutó oficialmente el 30 de mayo de 2023 bajo Coast Entertainment, una subsidiaria de HYBE fundada por Zico, el reconocido rapero, productor y exintegrante de Block B. Desde antes de su debut ya existía una gran expectativa en torno a ellos, debido a que fueron presentados como el primer grupo masculino lanzado por Coast Entertainment. Esto provocó que muchas miradas estuvieran puestas sobre los integrantes incluso antes de que publicaran su primera música. Su nombre, Boyz II, hace referencia a la idea de los chicos de al lado, un concepto que busca transmitir cercanía, naturalidad y una imagen juvenil. Desde el principio, la agrupación fue presentada como un grupo capaz de contar historias cotidianas de una manera fresca, sencilla y directa, apostando por una identidad accesible que pudiera conectar fácilmente con el público. A diferencia de otros grupos que debutan con conceptos que pueden sentirse más lejanos o difíciles de relacionar con la vida cotidiana, Boyz II decidió construir su identidad alrededor de una imagen mucho más familiar, cercana y conversacional. Desde sus primeros pasos dentro de la industria, el grupo apostó por transmitir sensaciones que resultaran reconocibles para cualquier persona, especialmente para los jóvenes que atraviesan distintas etapas de crecimiento. En lugar de enfocarse únicamente en conceptos grandiosos o personajes difíciles de alcanzar, Boyz II se presentó como una agrupación capaz de hablar sobre situaciones comunes y emociones que forman parte de la vida diaria. Esa decisión ayudó a que muchas personas se sintieran identificadas con ellos desde el principio, ya que sus canciones suelen abordar sentimientos que prácticamente todos han experimentado en algún momento de sus vidas. Gran parte de su música gira en torno a temas como el primer amor, la confusión, la juventud, los errores, el crecimiento personal, las relaciones y aquellas experiencias que muchas personas viven en silencio mientras intentan encontrar su propio camino. Desde sus primeros lanzamientos, el grupo llamó la atención porque no parecía estar intentando vender una imagen inalcanzable o perfecta, sino una imagen mucho más espontánea y natural. Escuchar sus canciones puede sentirse como observar pequeñas escenas de la vida cotidiana, momentos que podrían surgir en una conversación entre amigos, en una historia escolar, durante una salida casual o en cualquiera de esas situaciones que forman parte de la juventud.
Esa capacidad para retratar emociones y experiencias reconocibles fue precisamente una de las características que ayudó a Boynes d'Or a diferenciarse y a conectar con muchas personas desde sus inicios. Su debut llegó con el single álbum Who, un proyecto que incluía canciones como But I Like You, One and Only y Serenade. Este lanzamiento marcó el comienzo oficial de la carrera de Boynes d'Or y permitió que el público conociera por primera vez el estilo musical que el grupo buscaba presentar. Desde el inicio, las canciones mostraron una identidad bastante definida, apostando por melodías dinámicas, una energía juvenil y una forma de transmitir emociones que encajaba perfectamente con el concepto de cercanía que habían presentado desde su anuncio. A través de este primer trabajo, el grupo comenzó a construir una base sólida sobre la cual desarrollaría su propuesta artística, dejando en claro cuáles serían algunos de los elementos que caracterizarían sus futuros lanzamientos. A partir de ese momento, Boynes d'Or continuó expandiendo su historia musical con proyectos como Why, How, 19.99, No Yandere y de Action, consolidando una identidad que se distingue por canciones energéticas, letras con un tono juvenil, una producción moderna y una forma de interpretar que muchas veces se siente más teatral que distante. Con cada nuevo lanzamiento, el grupo fue reforzando la imagen de artistas que no solo cantan, sino que también representan situaciones y emociones a través de su música. Además, varios de los integrantes han participado en la escritura y creación de algunas de sus canciones, un aspecto que ha contribuido a fortalecer la percepción de que Boynes d'Or posee una voz propia dentro de la quinta generación del K-pop y que busca expresar sus ideas de una manera cada vez más personal. Con el paso del tiempo, Boynes d'Or comenzó a ganar cada vez más reconocimiento dentro de la industria y entre los seguidores del K-pop. Este crecimiento no estuvo impulsado únicamente por su música, sino también por otros aspectos que ayudaron a fortalecer su popularidad. Su energía sobre el escenario, la forma en que presentan sus actuaciones y la personalidad que muestran en distintos contenidos fueron elementos que poco a poco captaron la atención de más personas. A medida que el grupo continuó desarrollando su carrera, también se hizo evidente la buena dinámica existente entre los integrantes, algo que muchos fans consideran una de las características más atractivas de Boynes d'Or. Esa combinación entre música, química grupal y cercanía con el público contribuyó a que cada vez más personas comenzaran a interesarse por ellos y a seguir de cerca sus actividades. Una parte fundamental de ese crecimiento ha sido su fandom, llamado One d'Or. La relación entre Boynes d'Or y sus seguidores ha jugado un papel importante en la expansión de su popularidad, especialmente porque se trata de un grupo que suele beneficiarse mucho de la conversación constante en redes sociales. Sus momentos espontáneos, las bromas entre integrantes, sus expresiones y la forma natural en que interactúan suelen compartirse con facilidad entre los fans, generando una gran cantidad de publicaciones, clips y comentarios. Debido a esto, Boynes d'Or se ha convertido en un grupo particularmente compatible con la cultura de Internet, donde los momentos divertidos, inesperados o entrañables pueden difundirse rápidamente. Esa capacidad para generar contenido que circula de forma orgánica entre los usuarios ha ayudado a mantener al grupo presente en la conversación digital y ha contribuido a que más personas descubran su trabajo. Y justamente por eso, su próximo comeback comenzó a generar una gran expectativa entre los fans y quienes siguen de cerca la evolución del grupo. Boynes d'Or se prepara para lanzar su primer álbum completo, titulado Home, el próximo 8 de junio de 2026 a las 6 de la tarde, hora de Corea. Desde que se anunció este proyecto, muchos seguidores han mostrado interés por conocer la dirección que tomará el grupo en esta nueva etapa de su carrera. No se trata simplemente de un nuevo lanzamiento dentro de su discografía, sino de un regreso que llega después de varios proyectos con los que han ido construyendo gradualmente su identidad artística. Por esa razón, el anuncio de Home rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados entre los fans, quienes esperan ver cómo el grupo continúa desarrollando el estilo que ha caracterizado sus trabajos anteriores. Este lanzamiento tiene un significado especial porque se trata del primer álbum de estudio de Boynes d'Or desde su debut. Para un grupo que ha ido construyendo su trayectoria paso a paso, alcanzar este momento representa una etapa importante dentro de su crecimiento artístico. Un álbum completo ofrece la posibilidad de mostrar una propuesta más amplia y desarrollada, permitiendo explorar nuevas ideas y reforzar aquellos elementos que han definido su identidad desde el comienzo. También representa una oportunidad para demostrar una mayor madurez, consolidar su sonido y ampliar el concepto que han venido construyendo a lo largo de sus anteriores lanzamientos. En ese sentido, Home aparece como un proyecto clave para Boynes d'Or,
ya que les permite mostrar que han evolucionado más allá de ser una de las promesas de la quinta generación y que cuentan con una identidad suficientemente sólida para sostener una producción de mayor escala. Como parte de esta nueva era, Coast Entertainment también anunció un Comeback Showcase especial para celebrar el lanzamiento de Home. Este evento está programado para realizarse el mismo 8 de junio de 2026 en el Wyon Tiger Dome y contará además con transmisión online a través de plataformas como Veverse y YouTube, permitiendo que fans de distintas partes del mundo puedan seguir el regreso del grupo en tiempo real. La organización de un showcase dedicado al lanzamiento demuestra que existe una preparación importante detrás de este comeback y que tanto la empresa como los integrantes consideran este proyecto como un momento significativo dentro de su trayectoria. La posibilidad de combinar una presentación presencial con una transmisión global también refleja el interés por acercar esta experiencia a la mayor cantidad posible de seguidores. Todo esto deja en evidencia que Coast Entertainment está tratando este regreso como un acontecimiento importante y no simplemente como otro lanzamiento más dentro del calendario anual del K-pop. Cada uno de los anuncios relacionados con Home parece apuntar a la construcción de una era que se siente especial tanto para los integrantes como para los fans que los han acompañado desde sus inicios. La realización de un showcase de estas características refuerza la idea de que Boynes Door busca presentar este proyecto de una manera más grande y significativa, aprovechando la oportunidad que representa su primer álbum completo. Al mismo tiempo, la transmisión a través de plataformas accesibles para los seguidores internacionales demuestra el interés por mantener una conexión cercana con el fandom y por conseguir que este comeback tenga una presencia amplia y visible dentro de la conversación que rodea actualmente al grupo. La promoción del álbum también ha tenido un enfoque muy interesante y cuidadosamente alineado con el concepto que Boynes Door quiere transmitir en esta nueva etapa. Tanto en el sitio oficial como en los distintos trailers publicados hasta ahora, la estética de Home gira en torno a elementos que evocan la idea de un hogar y de un lugar al que siempre se puede regresar. Entre los símbolos más destacados aparecen puertas, casas, buzones y diversos detalles visuales que buscan reforzar conceptos como la cercanía, la comodidad y la conexión entre el grupo y sus seguidores. A través de estos elementos, Boynes Door ha construido una narrativa que pretende hacer sentir a los fans parte de esta experiencia, como si el álbum fuera una invitación a entrar en un espacio especial creado por los propios integrantes. Todo el material promocional parece seguir una misma línea, generando una identidad visual coherente que ha llamado la atención de quienes han seguido de cerca cada una de las actualizaciones relacionadas con el comeback. Pero más allá de la estética, también ha quedado claro que uno de los objetivos de esta promoción es generar conversación y presencia constante en redes sociales. Incluso se han utilizado frases promocionales que apuntan directamente a la idea de que este comeback se vuelva viral y llegue a la mayor cantidad posible de personas. La narrativa de la campaña parecía transmitir el mensaje de que el 8 de junio sería el momento en que las canciones de Boynes Door comenzarían a estar en todas partes, en los feeds, en las recomendaciones, en los videos compartidos por los fans y en las conversaciones dentro de Internet. De hecho, los propios integrantes y las cuentas oficiales han estado compartiendo imágenes y publicaciones que animan a los seguidores a participar activamente en la difusión del comeback, invitándolos a compartir contenido y ayudar a que esta nueva era alcance a más personas. En otras palabras, tanto el grupo como su equipo parecen ser plenamente conscientes de la importancia que tiene la viralidad en la actualidad y han trabajado para que Home no solo sea un lanzamiento musical importante, sino también un evento capaz de generar ruido, conversación y una fuerte presencia en redes sociales. Antes del lanzamiento completo del álbum, Boynes Door también presentó Dog Dog Dog, una canción que forma parte de esta nueva etapa y que sirvió para seguir preparando el terreno para la llegada de Home. El propio título de la canción puede interpretarse como un sonido similar al de alguien tocando una puerta, un detalle que encaja perfectamente con la temática general que el grupo ha venido desarrollando durante esta promoción. Desde el anuncio del álbum, muchos fans han notado cómo los distintos elementos utilizados por Boynes Door parecen estar conectados entre sí, formando una narrativa coherente que gira alrededor de la idea del hogar y de la cercanía. La puerta, la casa, el buzón y otros símbolos presentes en los trailers no parecen haber sido elegidos al azar, sino como parte de una historia más amplia que busca acompañar al público durante esta nueva era. La aparición de Dog 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 reforzó aún más esa sensación, ya que la canción encaja naturalmente dentro del concepto que el grupo ha estado construyendo para este regreso. Todo parecía estar siguiendo el plan que Boynes Door y su equipo habían preparado para este comeback. Los integrantes se mantenían activos promocionando el proyecto, los fans seguían atentos cada nueva actualización y el lanzamiento de Home se acercaba cada vez más.
La conversación en redes sociales giraba en torno a los teasers, las imágenes conceptuales, las pistas sobre el álbum y las expectativas que existían respecto a este importante momento en la carrera del grupo. Cada nuevo contenido publicado parecía ayudar a aumentar la emoción de los seguidores y a mantener la atención centrada en la música que estaba por llegar. En otras palabras, todo indicaba que la estrategia promocional estaba funcionando y que Boynes d'Or se encaminaba hacia uno de los regresos más importantes de su trayectoria. Sin embargo, cuando parecía que toda la conversación seguiría girando alrededor de Home y de las canciones del álbum, ocurrió algo completamente inesperado que terminó desviando la atención hacia un tema que nadie había visto venir. Pero antes de continuar con este inesperado suceso que terminó llamando la atención de miles de personas en redes sociales, quiero aprovechar para invitarte a suscribirte al canal si disfrutas este tipo de contenido. Aquí compartimos constantemente noticias, curiosidades, momentos virales, historias poco conocidas y todo lo que ocurre dentro de la industria del K-pop, por lo que tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote más videos como este. No olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video y así no te pierdas ninguna actualización sobre tus artistas favoritos. Y ahora también quiero leerte a ti. Déjame en los comentarios si ya conocías a Boynes d'Or antes de este video o si esta es la primera vez que escuchas hablar de ellos. Tengo mucha curiosidad por saber cuántos de ustedes siguen al grupo desde su debut y cuántos lo están descubriendo recién ahora gracias a esta peculiar historia que terminó volviéndose viral. Dicho esto, continuemos con los hechos que llevaron a Boynes d'Or a convertirse en tema de conversación por una razón que absolutamente nadie esperaba. Porque sí, Boynes d'Or se volvió viral, pero no exactamente por el motivo que cualquiera habría imaginado. Cuando la mayoría de las personas pensaba que la conversación en torno al grupo seguiría enfocándose en su música, en su próximo álbum o en las actividades promocionales relacionadas con su comeback, ocurrió algo completamente distinto. De manera inesperada, el nombre de Boynes d'Or comenzó a aparecer cada vez con más frecuencia en distintas publicaciones y conversaciones dentro de redes sociales, pero no debido a una nueva canción, una presentación o algún contenido oficial compartido por el grupo. En cambio, una historia bastante peculiar comenzó a llamar la atención de los usuarios, generando curiosidad entre quienes seguían al grupo y también entre personas que ni siquiera conocían demasiado sobre ellos. Para muchos fans, la situación resultó tan inesperada y tan extraña que rápidamente se convirtió en uno de esos temas que era imposible ignorar una vez que comenzaba a circular por internet. Mientras el álbum aún no había sido lanzado oficialmente, el origen de toda esta conversación se remontó a una publicación realizada por una usuaria de Instagram. Según relató esta persona, tiempo atrás un grupo de K-pop había estado grabando un videoclip cerca de su lugar de trabajo. Durante esa jornada, de acuerdo con su versión de los hechos, miembros del staff relacionados con la grabación solicitaron permiso para utilizar el baño del local. Hasta ese momento, no parecía existir nada fuera de lo común en la historia. Después de todo, se trataba de una situación que podía ocurrir durante cualquier producción audiovisual. Un equipo de grabación trabajando durante largas horas, varias personas involucradas en la filmación y la necesidad práctica de utilizar un baño cercano mientras se desarrollaban las actividades del rodaje. Todo parecía una anécdota completamente normal y sin mayor relevancia, al menos en ese punto de la historia. El problema, según esta persona, fue lo que ocurrió después de que el equipo utilizara las instalaciones. De acuerdo con el relato compartido por la usuaria, una vez que las personas relacionadas con la grabación terminaron de usar el baño, este habría quedado tapado. Por sí sola, la situación ya resultaba bastante inusual y llamativa, especialmente considerando que se trataba de una historia relacionada con un grupo de K-pop en pleno periodo de actividades. Sin embargo, en ese momento la publicación todavía podía haber quedado como una simple anécdota curiosa compartida en redes sociales. Lo que nadie imaginaba era que ese detalle terminaría convirtiéndose en el inicio de una conversación mucho más amplia que acabaría llegando a miles de personas a través de distintas plataformas. Lo que hizo que la historia llamara todavía más la atención fue otro detalle mencionado por la propia usuaria. Según explicó, cuando ocurrió la situación ella ni siquiera sabía quiénes eran los idols involucrados en aquella grabación. De hecho, aseguró que posteriormente tuvo que recurrir a Reddit para intentar averiguar de qué grupo se trataba. Según su versión, fue a través de esa búsqueda que descubrió que el grupo involucrado era Boynes d'Or. La persona también afirmó que todavía conservaba videos registrados durante ese día y añadió un elemento adicional que terminó haciendo la historia aún más comentada. Según su relato,
el equipo relacionado con el grupo les habría enviado pizzas como una forma de disculparse por lo ocurrido. Fue precisamente esta combinación de detalles la que hizo que la anécdota comenzara a despertar la curiosidad de cada vez más usuarios en Internet. Y ahí fue cuando Internet hizo lo suyo. Como suele ocurrir con muchas historias curiosas que aparecen inicialmente en redes sociales, la publicación no tardó demasiado en salir de su espacio original y comenzar a circular entre más personas. Capturas de pantalla del relato empezaron a compartirse en X, anteriormente conocido como Twitter, permitiendo que usuarios que nunca habían visto la publicación original pudieran conocer la anécdota. En cuestión de poco tiempo, la historia comenzó a moverse entre comunidades de fans, cuentas dedicadas al K-pop y personas que simplemente se encontraron con el relato mientras navegaban por sus redes sociales. A medida que más usuarios descubrían la publicación, la curiosidad crecía y cada vez más personas comentaban lo peculiar que resultaba toda la situación. Lo que había comenzado como una experiencia compartida por una usuaria terminó transformándose en un tema de conversación mucho más amplio gracias a la velocidad con la que la información suele difundirse en Internet. Parte de la razón por la que la historia logró captar tanta atención fue precisamente lo inusual de sus elementos. No se trataba de una acusación grave ni de una controversia relacionada con comportamientos que generaran un gran debate. Tampoco era uno de esos escándalos tradicionales que suelen derivar en comunicados oficiales, discusiones interminables o reacciones de gran preocupación por parte de los fans. Por el contrario, la anécdota destacaba por lo absurda que resultaba cuando se observaban todos sus componentes juntos. Un grupo de K-pop, una grabación de videoclip, un baño que supuestamente terminó tapado y unas pizzas enviadas como disculpa eran elementos que pocas personas esperarían encontrar dentro de la misma historia. Precisamente esa combinación tan extraña fue la que llevó a muchos usuarios a verla como una de esas anécdotas que parecen hechas para convertirse en meme y circular por Internet durante días. La combinación de elementos presentes en esta historia era simplemente demasiado surrealista para pasar desapercibida. A medida que más personas conocían los detalles de la anécdota, la reacción general comenzó a moverse entre la sorpresa, la incredulidad y el humor. Muchos usuarios no podían creer que un grupo que se encontraba preparando uno de los lanzamientos más importantes de su carrera estuviera apareciendo en tendencias por un motivo tan inesperado. Para varios fans, resultaba difícil imaginar que, en medio de la promoción de un comeback tan relevante, la conversación en redes sociales terminara girando alrededor de una historia tan peculiar. Precisamente por eso, la anécdota continuó expandiéndose rápidamente, ya que cada nueva persona que la descubría parecía reaccionar con la misma mezcla de asombro y diversión. Las reacciones dentro del fandom tampoco tardaron en aparecer. Algunos seguidores comenzaron a comentar que la situación era tan extraña que, de alguna manera, sentían que encajaba perfectamente con la energía espontánea que suele transmitir Boyz II. Otros simplemente se tomaron todo con humor y empezaron a compartir bromas relacionadas con el incidente. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue la coincidencia que muchos encontraron con una canción del propio grupo titulada Basrim. Para numerosos fans, el hecho de que Boyz II tuviera una canción con ese nombre hizo que toda la situación pareciera todavía más absurda e irónica. La coincidencia era tan inesperada que algunas personas llegaron a comentar que la historia parecía haber sido escrita directamente por Internet, un grupo con una canción llamada Basrim terminando involucrado en una historia viral relacionada precisamente con un baño. En redes sociales, como suele ocurrir con muchas anécdotas curiosas que terminan captando la atención del público, los fans comenzaron rápidamente a reaccionar utilizando el humor como principal forma de respuesta. A medida que la historia se difundía y más personas conocían los detalles del relato, comenzaron a aparecer publicaciones, comentarios y bromas relacionadas con lo sucedido. Algunos usuarios empezaron a preguntarse, en tono claramente humorístico, quién podría haber sido el responsable de la situación descrita por la usuaria. Sin embargo, estas conversaciones se desarrollaban principalmente como parte del meme que se estaba formando alrededor de la historia y no como intentos reales de señalar a alguien. De la misma manera, otros usuarios comenzaron a mencionar a determinados integrantes en publicaciones humorísticas, alimentando aún más las bromas que circulaban dentro de las comunidades de fans. La naturaleza de estas reacciones mostraba que gran parte de la conversación se estaba desarrollando desde el entretenimiento y la incredulidad, más que desde una intención seria de buscar responsables. Sin embargo, también es importante tener presente el contexto completo de esta historia. Hasta el momento,
Todo lo que se conoce proviene del relato compartido por una usuaria en redes sociales y de las capturas de pantalla que posteriormente comenzaron a circular entre los usuarios de Internet. No existe una confirmación oficial por parte de Boines d'Or ni de Coase Entertainment respecto a los hechos descritos en la publicación. Del mismo modo, tampoco hay evidencia pública que permita identificar a una persona específica como responsable de lo ocurrido. Precisamente por esa razón, la conversación se mantuvo principalmente dentro del terreno de las bromas y los memes. La viralidad del caso no surgió a partir de una investigación formal, una acusación respaldada por pruebas o una controversia oficial, sino de la extraña, inesperada y absurda que resultaba la anécdota compartida originalmente por la usuaria. Aún así, la historia siguió creciendo y llegando a cada vez más personas porque reunía varios de los elementos que suelen captar rápidamente la atención de Internet. En primer lugar, involucraba a un grupo de K-pop que se encontraba en pleno periodo de comeback, una etapa en la que los fans suelen estar especialmente atentos a cualquier noticia, actualización o contenido relacionado con sus artistas favoritos. Esto hizo que la anécdota encontrara rápidamente un público dispuesto a comentarla y compartirla. Además, al producirse justo cuando Boines d'Or se preparaba para lanzar uno de los proyectos más importantes de su carrera, la historia llamó todavía más la atención de quienes ya seguían las actividades del grupo. La combinación entre un comeback esperado y una situación completamente inesperada generó una curiosidad inmediata que favoreció su difusión en distintas plataformas. Otro aspecto que ayudó a que la historia continuara expandiéndose fue la forma en que fue presentada originalmente. La persona que compartió el relato no parecía ser fan del grupo ni estar especialmente familiarizada con sus integrantes en el momento en que ocurrieron los hechos, algo que para muchos usuarios hizo que la anécdota se sintiera más espontánea. A esto se sumó un detalle que muchas personas encontraron particularmente llamativo: la supuesta pizza enviada como disculpa. Ese elemento específico se convirtió rápidamente en uno de los aspectos más comentados de toda la historia debido a lo inusual que resultaba. Finalmente, otro factor importante fue que la anécdota era lo suficientemente inofensiva como para que la mayoría de las personas reaccionara con humor en lugar de molestia. En lugar de provocar indignación o discusiones serias, la historia terminó generando risas, memes y comentarios sorprendidos, algo que contribuyó aún más a que continuara circulando por redes sociales. La parte de la pizza fue, probablemente, uno de los elementos que más ayudó a que toda la anécdota se volviera memorable y continuara circulando por Internet durante tanto tiempo. Después de todo, una cosa es escuchar una historia sobre un equipo de grabación que supuestamente causó un inconveniente en un baño y otra muy distinta es añadir el detalle de que posteriormente se enviaron pizzas como forma de disculpa. Fue precisamente ese elemento inesperado el que terminó diferenciando esta historia de muchas otras anécdotas que aparecen diariamente en redes sociales. Para numerosas personas, la pizza se convirtió en el detalle más llamativo de todo el relato, ya que añadía un componente tan específico y extraño que resultaba difícil no recordarlo. Cuanto más se compartía la historia, más usuarios comentaban sobre ese detalle, convirtiéndolo en uno de los aspectos más reconocibles de toda la situación. De alguna manera, la imagen que se formaba en la mente de quienes escuchaban la historia parecía sacada de una comedia o de una escena escrita para Internet. De pronto, muchas personas imaginaban a un equipo de trabajo intentando solucionar una situación incómoda, a un local enfrentando un problema inesperado y a unas pizzas llegando como parte de una disculpa. Esa combinación de elementos hizo que la anécdota adquiriera un carácter casi cinematográfico para quienes la comentaban en redes sociales. Por esa razón, varios fans comenzaron a referirse al momento de forma humorística utilizando expresiones como Epaleji Pizza o la pizza de disculpa, nombres que rápidamente empezaron a aparecer en publicaciones, comentarios y bromas relacionadas con el caso. Y es justamente en este punto donde la historia se vuelve especialmente interesante, porque permite observar cómo funciona la viralidad en el K-pop actual y cómo un detalle aparentemente menor puede terminar convirtiéndose en el aspecto más recordado de una conversación masiva en Internet. Porque normalmente, cuando un grupo se prepara para un comeback, existe todo un trabajo previo destinado a construir una narrativa específica alrededor del lanzamiento. Las empresas diseñan cuidadosamente cada etapa de la promoción con el objetivo de dirigir la atención del público hacia determinados aspectos del proyecto. Se publican fotografías conceptuales, calendarios promocionales, videos trailers, adelantos de canciones, mensajes dirigidos a los fans y una gran cantidad de contenido planificado con anticipación. Cada publicación tiene una función dentro de la estrategia general y busca generar expectativa de una manera controlada.
El objetivo es que las personas hablen exactamente de aquello que la empresa quiere destacar, ya sea el concepto visual, una canción específica, una coreografía, el crecimiento artístico de los integrantes o cualquier otro elemento que forme parte de la identidad del comeback. En otras palabras, gran parte de las promociones modernas están diseñadas para influir en la conversación que se desarrolla alrededor de un grupo durante las semanas previas a un lanzamiento. En el caso de Boyz II, todo indicaba que la era Home seguía precisamente esa lógica. La campaña promocional parecía estar orientada a generar una viralidad positiva y estratégica, centrada en los elementos que el grupo y su equipo habían preparado para esta nueva etapa. La intención parecía ser que los fans compartieran imágenes, comentaran la estética del álbum, reaccionaran a los teasers y se entusiasmaran con la llegada del primer álbum completo de la agrupación. También se buscaba que la conversación en redes girara alrededor del concepto del hogar, de las nuevas canciones y de la expectativa por el lanzamiento programado para el 8 de junio. Sin embargo, Internet no siempre responde de la manera en que las empresas esperan. A veces, aquello que termina captando la atención del público no es el contenido cuidadosamente preparado para volverse viral, sino un detalle completamente inesperado que surge de forma espontánea y comienza a expandirse por sí solo. A veces, aquello que termina captando toda la atención del público es precisamente lo que nadie habría sido capaz de anticipar. No siempre son las grandes campañas publicitarias, los videos cuidadosamente editados o los momentos diseñados para convertirse en tendencia los que dominan la conversación en Internet. En muchas ocasiones, son detalles aparentemente pequeños los que terminan creciendo de forma inesperada hasta convertirse en el centro de atención. Puede tratarse de una anécdota secundaria, de una situación incómoda ocurrida lejos de los escenarios, de una frase curiosa dicha en el momento menos pensado o incluso de una simple captura de pantalla compartida por una persona. Son ese tipo de historias las que suelen expandirse rápidamente porque generan sorpresa, curiosidad y una reacción inmediata en quienes las descubren. Y una vez que comienzan a circular, muchas veces adquieren una vida propia que ya no depende de ninguna estrategia promocional ni de ningún plan elaborado previamente. Eso fue precisamente lo que ocurrió en este caso. Mientras Boyz II se encontraba preparando el lanzamiento de su primer álbum completo y concentraba gran parte de sus esfuerzos en promocionar la era Home, una historia relacionada con un baño comenzó a ganar espacio dentro de la conversación que rodeaba al grupo. Evidentemente, la anécdota no era más importante que la música ni que el proyecto que estaban a punto de presentar, pero si poseía algo que resulta extremadamente poderoso en Internet, era inesperada. La situación era tan extraña y tan poco común que muchas personas sintieron curiosidad al verla aparecer en redes sociales. Por esa razón, la historia comenzó a compartirse una y otra vez, llegando incluso a competir temporalmente con los temas que originalmente debían ocupar el centro de la conversación durante el comeback. No porque reemplazara el interés por el álbum, sino porque se convirtió en uno de esos relatos imposibles de ignorar una vez que comienzan a circular entre miles de usuarios. Lo curioso es que esta viralidad, aunque absurda, no necesariamente perjudicó al grupo. De hecho, para muchos fans, terminó reforzando la imagen de Boyz II como un grupo caótico, espontáneo y muy fácil de convertir en meme. La historia no los presentó como arrogantes ni problemáticos, más bien los colocó en una situación ridícula que terminó siendo leída desde el humor. Incluso quienes no conocían al grupo podían sentirse atraídos por la pregunta, ¿cómo es posible que un grupo de K-pop se vuelva viral por algo así? Y esa es la razón por la que el caso llamó tanto la atención fuera del fandom. Porque no necesitas conocer a Boyz II para entender lo absurda que resulta esta historia. No es necesario saber quién es Taesan, quién es Unag, cuáles son las canciones más populares del grupo o cómo ha evolucionado su carrera para comprender por qué tantas personas encontraron esta anécdota tan llamativa. La situación es lo suficientemente extraña como para captar la atención incluso de quienes no tienen ningún interés previo en el K-pop. Después de todo, la idea de que un equipo relacionado con la grabación de un videoclip termine siendo asociado a un baño supuestamente tapado y a una disculpa en forma de pizzas es una combinación de elementos que resulta inusual para cualquier persona. Esa facilidad para ser entendida fuera del fandom fue una de las razones por las que la historia logró trascender más allá de los seguidores habituales del grupo y comenzó a llamar la atención de usuarios que simplemente se encontraron con la anécdota mientras navegaban por redes sociales. Al mismo tiempo, la historia también posee varios elementos característicos de la cultura del K-pop moderno, lo que ayudó a que generara aún más conversación. De alguna manera, funciona como una anécdota de celebridades que reúne muchos de los ingredientes que suelen alimentar las discusiones en Internet: idols, un comeback importante,
fans atentos a cada movimiento, publicaciones virales, teorías, memes y reacciones constantes en redes sociales. A eso se suma una coincidencia que muchos seguidores encontraron particularmente curiosa: el hecho de que Boynes Door tenga una canción llamada Basrim. Para numerosos usuarios, este detalle hizo que toda la situación pareciera todavía más surrealista, como si varios elementos improbables se hubieran combinado al mismo tiempo para crear una historia perfecta para Internet. Precisamente por eso, la anécdota logró mantenerse en la conversación durante tanto tiempo, ya que reunía tanto el interés de quienes siguen al grupo como la curiosidad de quienes simplemente disfrutaban de lo inusual de la historia. También hay que considerar que Boynes Door no es cualquier grupo dentro de HYBE. Al ser el primer grupo masculino de Coast Entertainment, han cargado desde el inicio con una expectativa especial. Coast no tiene una gran lista de grupos idol como otras subsidiarias, por lo que Boynes Door funciona prácticamente como su principal carta dentro del mercado idol. Eso significa que cada comeback del grupo importa bastante, especialmente uno tan grande como su primer álbum completo. En ese contexto, que el grupo se vuelva viral antes del lanzamiento puede ser visto como una coincidencia extraña, pero también como una muestra de que su nombre ya tiene la capacidad de moverse rápidamente en redes. La diferencia está en el tipo de conversación. Una cosa es hacerse viral por una coreografía impresionante o por una canción que todos quieren usar en TikTok. Otra cosa es hacerse viral porque una persona asegura que el grupo estuvo involucrado en un incidente de baño durante una grabación. Sin embargo, en la lógica de Internet, ambas cosas tienen algo en común: hacen que la gente hable. Y cuando la gente habla, busca el nombre, pregunta quiénes son, revisa clips, entra al fandom por curiosidad o al menos recuerda la existencia del grupo. En ese sentido, aunque esta no era la viralidad que Boynes Door estaba buscando, sí terminó poniendo su nombre frente a personas que quizás nunca habrían hecho clic en un teaser tradicional. Por supuesto, eso no significa que todo deba tomarse como una verdad absoluta. Al tratarse de una historia nacida de redes sociales, es importante narrarla con cuidado. No se puede afirmar como hecho comprobado que un integrante tapó el baño, ni señalar culpables, ni convertir una broma en una acusación seria. Lo que sí se puede decir es que una usuaria compartió esta experiencia, que la publicación fue difundida en redes, que varios fans reaccionaron con bromas y que el tema se volvió viral precisamente por lo absurdo del relato. Esa es la historia real, no una gran funa, no un escándalo destructivo, sino una anécdota viral que Internet convirtió en chiste colectivo. Y quizás esa es la parte más interesante de todo. Porque en el K-pop actual, los idols no solo compiten por rankings, ventas o reproducciones. También compiten por atención. Y la atención puede venir de muchas formas. Puede venir de una presentación impecable, de una fancam, de una colaboración, de un challenge, de una frase emocional, de una foto inesperada o, como en este caso, de una historia completamente absurda que nadie habría podido escribir en un plan de marketing. Boynes Door quería que la era Home se sintiera presente en redes. Y antes de que el álbum llegara oficialmente, su nombre ya estaba circulando por una razón que nadie vio venir. Al final, este incidente demuestra algo muy claro: la viralidad no siempre obedece a la estrategia. A veces llega por accidente, por humor, por casualidad y por la capacidad que tiene Internet de convertir cualquier detalle extraño en una conversación masiva. Boynes Door estaba preparando uno de los lanzamientos más importantes de su carrera, su primer álbum completo, una era construida alrededor de la idea del hogar, la puerta, el regreso y la conexión con sus fans. Pero en medio de toda esa narrativa cuidadosamente armada, apareció una historia de un baño, una pizza de disculpa y miles de fans riéndose de lo inesperado. Y así, de una forma completamente inesperada y bastante absurda, Boynes Door terminó logrando algo que prácticamente todos los artistas desean conseguir cuando se encuentran promocionando un nuevo lanzamiento: captar la atención de una gran cantidad de personas y convertirse en tema de conversación dentro de Internet. Durante las semanas previas a un comeback, las agencias suelen invertir enormes esfuerzos en estrategias promocionales diseñadas para generar expectativa y mantener el interés del público. El objetivo es que las personas hablen del grupo, compartan contenido relacionado con el lanzamiento y permanezcan atentas a cada nueva actualización. En este caso, independientemente de cómo comenzó la situación, lo cierto es que el nombre de Boynes Door terminó apareciendo en publicaciones, comentarios y conversaciones de miles de usuarios que comenzaron a interesarse por lo que estaba ocurriendo alrededor del grupo. La historia logró llamar la atención tanto de seguidores habituales como de personas que normalmente no seguían sus actividades,
ampliando aún más el alcance de la conversación. Sin embargo, lo más curioso de todo es la forma en que se produjo esa viralidad. Normalmente, la atención previa a un comeback suele girar alrededor de canciones, videos musicales, conceptos visuales, coreografías o adelantos cuidadosamente preparados para emocionar a los fans. Pero esta vez la conversación tomó un camino completamente distinto. El tema que comenzó a circular con fuerza no fue una canción específica, ni un teaser recién publicado, ni una presentación especial relacionada con Home. En cambio, gran parte de la atención terminó concentrándose en una anécdota tan extraña que muchas personas simplemente no pudieron ignorarla. Y así, mientras Boynes Door se preparaba para lanzar uno de los proyectos más importantes de su carrera, Internet comenzó a hacerse una pregunta que probablemente nadie imaginó escuchar durante un periodo de comeback: ¿qué fue lo que realmente pasó con el baño? Por ahora, la historia sigue siendo una de esas anécdotas virales que Internet adopta y transforma en tema de conversación durante varios días. Hasta el momento de la realización de este video, ni Coast Entertainment ni alguno de los integrantes de Boynes Door se ha pronunciado públicamente sobre este relato que circuló en redes sociales. Tampoco existe información oficial que permita confirmar exactamente durante qué grabación habría ocurrido el supuesto incidente ni quienes estuvieron involucrados de manera directa. Por esa razón, gran parte de los detalles continúan basándose en el relato compartido por la usuaria que hizo pública la historia y en las capturas que posteriormente comenzaron a difundirse entre los fans. En consecuencia, preguntas como quién fue el responsable, en qué momento exacto ocurrió la situación o durante qué rodaje específico habría sucedido permanecen sin respuesta. Y quizás precisamente esa falta de información concreta es una de las razones por las que la anécdota continúa despertando curiosidad entre tantas personas, convirtiéndose en una de esas historias extrañas que probablemente seguirán siendo recordadas cada vez que alguien mencione este inesperado momento viral relacionado con Boynes Door. Y ahora cuéntame tu opinión en los comentarios. ¿Ya conocías a Boynes Door antes de escuchar esta historia o esta anécdota fue la primera vez que escuchaste hablar del grupo? ¿Sigue su música? ¿Conoces a alguno de sus integrantes o piensas darle una oportunidad a su próximo álbum después de enterarte de todo esto? Me encantaría leer qué piensas sobre esta situación y conocer también tu opinión sobre el grupo. Si te gustó este video y disfrutas este tipo de contenido relacionado con el K-pop, las noticias virales, las curiosidades y las historias que muchas veces pasan desapercibidas dentro de la industria, no olvides apoyar el canal dejando tu like. Ese pequeño gesto ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestros videos y nos permite seguir compartiendo contenido como este. También te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Muchas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en una próxima historia del mundo del K-pop.